Muy buenas estudiantes de 10º grado, este es el tercer video de la asignatura de Matemática 1. En esta tercer clase vamos a estudiar el tema de la distancia entre dos puntos. Recuerden que al finalizar de estudiar esta presentación van a desarrollar el tercer conjunto de ejercicios. En este tema de la distancia entre dos puntos, observando el plano cartesiano dividido en centímetros, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuánto mide la distancia entre el punto A y el punto B? Recordando, el plano cartesiano está compuesto de dos ejes, el eje horizontal, que es el eje X, y el eje vertical es el eje Y. La pregunta es ¿cuánto mide la distancia entre el punto A que observamos acá y el punto B? Si medimos de A hasta el origen, hay dos espacios de distancia y del origen hasta llegar a B son 3. En total, la distancia entre ellos es de 5 espacios. Por tanto, colocamos como respuesta 5 centímetros. Otro problema. Observando el plano cartesiano, siempre dividido en centímetros, ¿cuánto mide la distancia entre el punto C y el punto D? Ahí tenemos el punto C en la parte superior y en la parte inferior el punto D. ¿De cuánto es la distancia? Pues vamos a ver. Contemos 4 y luego se desplaza hacia abajo 3. El total son 7 centímetros de distancia entre C y D. Desarrollemos ejemplo número 1. Encuentra la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano siempre dividido en centímetros. Esos puntos son el punto D, que es negativo 3,4, y el punto B, 2, negativo 3. Ahí tenemos el plano cartesiano. Recuerden que para ubicar un punto, el primer número es el valor de X, el segundo número es el valor de Y, en este caso D. El punto D, la X vale negativo 3, lo ubicamos trazando una línea vertical hacia arriba. Y el 4 es el valor de Y, lo tenemos en la parte superior, donde se interceptan esas dos líneas punteadas, ahí está el punto D, negativo 3,4. Ahora vamos a ubicar el punto B. En este caso el valor de X para B es 2 y el valor de Y es negativo 3. El punto queda ubicado en el cuarto cuadrante, el punto B, 2, negativo 3. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar nosotros? Esta distancia, la distancia que hay en esos dos puntos, la distancia que se representa D y entre paréntesis DB porque son los dos puntos ubicados. Tenemos que sacar otros dos elementos. En el punto D, que fue el primer punto que nosotros ubicamos, el punto D fue el primero, nosotros tenemos que ver que X1 vale negativo 3 y Y1 vale 4, porque son las dos componentes del primer punto. En el punto B tenemos que fue el segundo punto, o sea, X2 vale 2 y Y2 vale negativo 3. Es importante que nosotros determinemos esto para lo que viene en el problema. Continuando siempre con el ejemplo número 1, todos estos elementos que ya observamos nosotros en pantalla ya fueron obtenidos anteriormente. Ahora, ¿cuál es esa distancia que nosotros tenemos que encontrar entre el punto D y el punto B? ¿Cuál es la distancia que existe entre esos dos puntos? Determinarla, ahora necesitamos una fórmula para poder calcular esta distancia. Muy bien.
Para encontrar la distancia del punto D hasta B usamos la siguiente fórmula. Atentos a esta fórmula. La distancia se encuentra usando lo que es el teorema de Pitágoras. Siempre vamos a restar los elementos que nosotros ya calculamos. En este caso, vamos a sacar la raíz cuadrada a la suma de las diferencias de cada uno de los componentes de los puntos. En este caso, el valor de x2 menos el valor de x1, ese resultado lo elevamos al cuadrado, más la resta de y2 menos y1 y el resultado se eleva al cuadrado. Ahí lo tenemos, sustituyendo. Fíjense en algo que yo tengo aquí y eso es este signo menos, que es el mismo que se encuentra en esta parte superior. Viene siendo el mismo signo menos que yo únicamente lo bajé. Entonces, vamos a calcular sustituyendo los valores. En el caso de x2 vamos a colocar el valor de 2. Recuerden que x2 vale 2. En el caso de x1 negativo 3. En el caso de y2 vamos a colocar negativo 3. Y en el caso de y1 vamos a colocar 4 porque son los valores que yo obtuve anteriormente. Solo los sustituyo en estas partes que aparecen por acá. Entonces eso es ir sustituyendo cada uno de los valores. Efectuamos acá, menos por menos se convirtió en una suma, lo demás solo se bajó. Ahora tenemos que 2 más 3 es 5 al cuadrado, por el otro lado tenemos negativo 3 menos 4, el resultado es negativo 7. Elevamos al cuadrado esos números, 5 al cuadrado es 25 y negativo 7 al cuadrado es 49. Efectuamos esa suma, 25 más 49, el resultado es 74. Calculamos raíz cuadrada de 74 para encontrar un valor aproximado, 8.60, que es un valor aproximado en centímetros. O sea que la distancia que existe entre el punto D y el punto B es aproximadamente 8.6 centímetros. Lo tenemos acá, lo colocamos, esta distancia con esas flechas como se indican ahí, y D es raíz cuadrada de 74 igual 8.6 centímetros aproximadamente. Desarrollemos un segundo ejemplo. Siempre encuentre la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano dividido en centímetros. El punto C y el punto H. En el caso del punto C, la componente X sería negativo 2 y la componente Y es 5. En el caso del punto H, la componente X es 3 y la componente Y es 1. Aquí tengo ubicados ambos puntos en el plano cartesiano. En la parte inferior tenemos el punto C y en la parte superior el punto H. Ahora, si observamos únicamente el punto C, vemos que x1 es el primer número que aparece ahí, vale negativo 2. Y y1, que es el número 5. En el caso del punto H, es nuestro segundo punto, por tanto, x2 vale 3 y y2 vale 1. Esto es importante para lo que viene en la siguiente fórmula. Recuerden que el objetivo es encontrar la distancia entre ambos puntos. Entonces, siempre para encontrar la distancia del punto C al punto H usamos la fórmula que ya aprendimos anteriormente. Ahí la tenemos. Ahora solo tenemos que sustituir. Recuerden que este signo menos y el otro signo menos del paréntesis solamente se van a bajar, lo que indica que van a quedar identificados en color rojo. Lo tenemos acá. Ahora sustituimos. En
el caso de escribir y2, ahora escribimos solo el número 3. En el caso de escribir x1, escribimos el negativo 2. En el caso de escribir y2, escribimos el 1. Y y1, escribimos 5. Ahí están los números ya sustituidos en los diferentes planteamientos. Ahora, efectuamos las operaciones. En este caso, en el siguiente paso, colocamos menos por menos es más. Ahí lo tenemos, se convirtió en más, lo demás solo se bajó. Y efectuamos las sumas o restas en cada paréntesis. 2 más 3 es 5 al cuadrado y en el otro paréntesis 1 menos 5 es negativo 4. Elevamos al cuadrado esos dos números, 5 al cuadrado es 25 y negativo 4 al cuadrado es 16. Efectuamos la suma quedando 41. En este caso quiere decir que la distancia entre el punto C y el punto H es raíz cuadrada de 41 centímetros, aproximadamente 6.40 centímetros es la distancia entre esos dos puntos.